Y sí, gente, ¿cómo están? Ya era hora de irnos un poco de Boca, de River y de los cinco grandes en general. Y era un poco momento de hablar del mercado de pases, que es prácticamente lo que se ha venido desarrollando y el título de todos los programas a lo largo de por lo menos estas primeras 3 semanas de enero. Y me parecía bien analizar todos, absolutamente todos, los mercados de pases de cada equipo de la primera división del fútbol argentino. La realidad es que ha sido un esfuerzo bastante grande hacer este video, o sea, preparar este video porque la realidad es que ir club por club viendo a quién han comprado, de dónde viene el jugador, un poco de quién es para venir acá y no estar tan en bolas en algunos clubes que voy a decir que en algunos clubes sí que obviamente no los conozco a prácticamente ninguno de los jugadores que han comprado. Por ejemplo, los casos de los recién ascendidos, pero bueno, me encargaré yo también de anunciar un poco todos los jugadores de cada club y destacar a los que en mi opinión son los más prometedores, los mejores fichajes. Y al final de cada club voy a dar mi opinión acerca del mercado de pases, que hay que decir que todavía no ha terminado. Pero bueno, vamos a empezar con el video, acompáñenme por favor. Bueno, vamos a empezar con uno de en mi opinión lo digo de antemano, si bien es mi club del que soy hincha, en esta cosa no hay con qué defender a la dirigencia en este caso, ¿no? Arrancamos con River Plate, que en mi opinión es uno de los peores mercados de pase que vamos a analizar en el día de hoy, porque River nada más ha adquirido a Nicolás Fonseca, por el cual ha pagado 2.300.000, lo vamos a redondear dólares, por el 60% del pase al Wellington de Uruguay. La realidad es que me parece que Fonseca no es el fichaje que River necesitaba. Lo digo esto dentro de que tiene que suplir a uno de los mejores jugadores del ciclo Gallardo y prácticamente también del ciclo de Michelis en lo que se va dando, como es el caso de Enzo Pérez. Y me parece que Nicolás Fonseca, que aparentemente, esto es preocupante, de Michelis y su cuerpo técnico ya le han hecho un poco la cruz, porque aparentemente no ha sido el jugador que ellos esperaban que les llegue. Por ende, aparentemente River, esto son noticias de última hora. Hay que decir que este video lo estamos grabando, déjenme decirlo bien, lo estamos grabando el 24 de enero a horas de la madrugada. Así que puede tranquilamente pasar cualquier cosa en las próximas horas, barra días. Pero bueno, me parecía bien grabar este video antes del inicio de la Copa de la Liga en este caso. Aparentemente River en las últimas horas se avivó Brito y tuvo ganas de romper el chanchito y aparentemente Villagra y Santana estarían otra vez en la órbita de River y esta vez estarían cerca de ser contratados por el equipo de Michelis. Ojalá sea así y este mercado, que por ahora viene siendo pésimo, termine siendo un mercado bastante aceptable y hasta tirando a muy bueno en Núñez. Seguimos, esto lo he hecho en base al orden que han tenido los equipos en la Liga Profesional de Fútbol del año pasado, que River, como se ve, terminó saliendo campeón. Así que el segundo es Talleres, el club de Córdoba, que en mi opinión ha hecho un mercado muy correcto, en el cual si bien ha tenido la salida de jugadores como Garro y aparentemente posiblemente la salida de Villagra a River, siento que es un club que se ha reforzado de manera correcta y con jugadores que muchos clubes querían y ellos se lo han terminado de adueñar. Juan Camilo Portillo fue comprado por 2 millones de dólares. Alex Vigo, el ex River que nunca terminó de rendir en River, se fue a la Estrella Roja de Belgrado y tampoco aparentemente pudo cumplir del todo, en Independiente no. Talleres lo compra por darle una nueva oportunidad. Después Luis Sequeira por 1 millón de dólares se compró por la opción de compra. Rubén Bota, una de las figuras del equipo descendido, si bien decirlo así es medio negativo y es malo, yo creo que Rubén Bota, mucha gente sabe del talento que tiene ese jugador y de cómo en el mercado hubo muchos equipos que pelearon por su fichaje, es el caso hasta de Boca, un jugador que se lo terminó llevando Talleres por 300.000 dólares y dos jugadores de Talleres que irán a préstamo a Colón de Santa Fe. Y por último el caso de Ramiro Ruiz Rodríguez, la triple R, que se va de Atlético Tucumán con préstamo con opción de compra. Es un jugador que si bien el otro día erró un mano a mano claro, de hecho un gol clarísimo frente a Boca, siento que es un jugador que si bien tiene poco gol, en Atlético cuando Atlético supo estar en un buen nivel fue de los mejores jugadores y de los más destacados de aquel de que histórico que casi consigue el campeonato local
que terminó siendo campeón Boca en la última fecha de manera épica, ¿no? Me parece que el mercado de Talleres es bastante positivo. Es verdad que en cuanto a las bajas puede restar algunos puntos, pero siento que con una buena compra en mitad de cancha donde podría irse Villagra, siento que terminaría de completar un buen mercado de pases. Después vamos a seguir con San Lorenzo de Almagro. El equipo dirigido por Insúa que concretó las compras, digo, de Facundo Altamirano, Cristian Tarragona, que llegó libre de Gimnasia después de haber hecho un gran paso, yo creo, por Gimnasia el que ha tenido Tarragona. Después llegó libre de Banfield Eddie Remedi. Johan Romania, que es el jugador que podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, viene de Olimpia de Paraguay. También Nicolás Hernández viene del exterior con el Inter de Porto Alegre. Sebastián Blanco, que viene de la MLS. Alexis Cuello, que viene de Almagro. Y Iván Tapia, que fue cerrado en las últimas horas. Falta un poco la confirmación del club, pero aparentemente es un hecho de que va a jugar en San Lorenzo. Me parece un mercado quizás con muchos nombres, que eso es positivo prácticamente siempre, pero no me parece que tenga que sea un mercado tan correcto el del Ciclón. Yo siento que si bien Romania y Tapia para mí son las mejores contrataciones del equipo de Insúa, siento que debería de haber, no, y Tarragona también, debería de haber fortalecido un poco más la defensa, pero yo creo que igualmente San Lorenzo no ha hecho un mal mercado, la verdad es que no ha hecho un mal mercado, yo siento que Iván Tapia es un jugador muy interesante, que si bien en este canal se lo ha criticado mucho más que nada por sus palabras y por su padre que por su propio juego, que yo dije que hay que ser capitán de Barraca Central y destacar mucho, y yo creo que en un club que seguramente esté mejor rodeado que en Barraca Central puede destacarse y puede ser de los mejores jugadores del fútbol argentino. Pero bueno, para mí buen mercado de San Lorenzo. Seguimos con Lanús, que fichó a Ramiro Carrera, el ex Atlético Tucumán, que terminó saliendo al Cruz Azul y ahora vuelve al fútbol argentino. Después Abel Luciati de Tigre, Neri Domínguez de un recordado paso por Racing, termina volviendo también al fútbol argentino, en este caso desde Universidad de Chile. Walter Bowe, el ex Defensa y Justicia, el ex Vélez, termina recayendo en un Lanús que es verdad que necesitaba un delantero centro. Y después Marcelino Moreno de Atlanta United, que ese prácticamente se ha cerrado en las últimas horas. Me parece que Lanús, un equipo que si bien ha tenido dentro de todo un campeonato, un primer semestre muy positivo del año y un segundo bastante negativo, siento que necesitaba algunos fichajes, yo creo que necesitaría algún refuerzo más. Y me parece que con la salida de Lema se reforzaron bien con Luciati, que prácticamente es su reemplazante, pero yo siento que aún así a Lanús le faltaría un poco más, y más si es que se da una posible salida de Pepo de la Vega, que como en los mercados suena para salir, no termina saliendo, pero para mí Lanús le debería meter una bombita más al mercado, buscar alguna bomba, y ya terminaría un muy buen mercado. Seguimos con Estudiantes de La Plata, que la realidad es que tuvo pocas compras, pocas altas, pero de mucha calidad, prácticamente todas. Empezamos con Eric Mesa, junto con Bota fueron los jugadores para mí más destacados del equipo descendido. Prácticamente si había dos jugadores que no se merecían descender, eran Eric Mesa y Enzo Pérez digo, y Rubén Bota. Y bueno, termina recayendo Estudiantes, que yo creo que es un club que le va a ir bien al ex jugador de Colón, ¿no? Después seguimos con Enzo Pérez, la bomba del mercado para el pincha. Enzo Pérez vuelve a Estudiantes después de un magnífico paso por River. Termina llegando libre y termina dejando incertidumbre un poco a los hinchas de River de su salida, ¿no? Más prácticamente todo esto dado por la relación que él tenía con Martín de Michelis. Y después Javier Correa, quizás el menos emblemático de este mercado de pases, que viene del exterior, viene de Santos Laguna, que eso aún así parece que no, pero le suma bastante a este mercado. Me parece que Estudiantes ha hecho un mercado correcto. Yo siento que no sé si ellos pensarán y tirarán por el lado de que Eric Mesa sería el reemplazo de Benjamín Roleiser, que se termina yendo al Benfica por 10 millones. Y yo creo que si es así, quizás deberían buscar un reemplazante más por aquel sector, porque perder un Benjamín Roleiser que ha hecho que se ha convertido en uno de los mejores jugadores
el pincha del año pasado que terminó siendo campeón. Pero bueno, la verdad es que buen mercado de pases de Estudiantes y como vemos, la verdad es que la mayoría de los clubes han hecho un buen mercado de pases. Seguimos con Defensa y Justicia, que termina de comprar a Emanuel Aguilera, que viene de Tigre, Luciano Herrera, que viene de Gimnasia y Tiro de Salta, Franco Romero de Estudiantes de La Plata, quizás de los 5 refuerzos que está por ahora dando Defensa y Justicia sea el más destacado por su pasado en Estudiantes de La Plata, juega como volante central. Después tenemos el caso de Elías Calderón, que viene de Belgrano de Córdoba, otro que viene de un club de primera, y Leandro Godoy de Chacarita. La verdad es que Leandro Godoy ha tenido un paso bastante destacado por Chacarita, pero más prácticamente se podría decir que todos los jugadores que llegan a este mercado de Defensa y Justicia por ahora son pibes, aunque esto no tiene por qué decir que es un mal mercado, porque sabemos cómo trabaja el scouting de Defensa y Justicia, por casos como Enzo Fernández, como Lisandro Martínez, entre muchos otros cracks, el propio Nahuel Molina, que han recaído por alguna circunstancia en defensa, terminaron rompiendo y se terminaron yendo y terminaron siendo jugadores exitosos. No le puedo dar mucha nota tampoco a Defensa y Justicia por cómo fue su mercado, porque la realidad es que conozco bastante poco de los jugadores a los que han comprado. Me atrevería a decir que no ha sido tan bueno el mercado aún así, porque no tienen ningún jugador de tanta jerarquía. Pero bueno, habrá que dar una ficha a alguno de estos jugadores porque quién sabe y Defensa termina peleando el campeonato con alguno de ellos a la cabeza, ¿no? Bueno, seguimos con Boca Juniors. En mi opinión también uno de los peores mercados del fútbol argentino. Boca solo terminó bueno, y llegó al éxito con la contratación de dos jugadores. Cristian Lema, que viene de Lanús, el alto cabeceador, defensor del equipo Granate, que para mí también, como Lanús hizo un gran primer semestre y el segundo semestre la realidad es que no le fue del todo bien, pero es un jugador que prácticamente todos los clubes en los que ha jugado ha sido regular. Y después tenemos el caso de Kevin Zenón, quizás un poco sea el reemplazante de Valentín Barco, otra de las ventas más grandes y influyentes de este mercado de pases. Me parece que Kevin Zenón, que viene de Unión, va bastante querido de Unión por los goles, por los grandes partidos que ha disputado con la camiseta albirroja. Y yo siento que para mí es un mercado de pases que si bien las dos compras para mí son necesarias para Boca, yo siento que deberían buscar más jugadores en un equipo que aparentemente se está armando de linda manera por el técnico, que en mi opinión es un gran técnico como es Martínez, pero yo siento que le debería faltar una cereza más al pastel, en este caso a la tortita, para que Boca tenga un gran mercado de pases y un gran año en lo que le toque jugar, ¿no? Aún así, quizás el punto al que apunta Martínez es comprar menos y darle más tiempo y más partidos a Saralegui, a los pibes de Boca, que si bien para mí en un año en el que van a tener menos, entre comillas, cargo por no tener la Copa Libertadores, yo siento que es una gran oportunidad para Martínez de probar varios jugadores, de probar muchas posiciones, de probar nuevas formaciones, etcétera. Pero bueno, para mí no es tan bueno el mercado de Boca, ¿eh? Después tenemos a Rosario Central, que solo se ha encargado de fichar a Franco Gabriel Ibarra, que viene del Toronto. Es el hijo de Hugo Ibarra. Y si bien no ha tenido un buen paso por Toronto, en el que creo que nada más ha disputado 7 partidos, yo creo que Rosario Central lo termina fichando por el gran paso, entre comillas, porque fue un buen paso, no sé si gran paso, para mí fue un buen paso en realidad, que tuvo por el Atlanta United de la MLS. Rosario Central no necesitaba mucho, la verdad que muchas compras. Yo siento que lo primordial de Rosario Central era quedarse a Malcorra, a Quintana, a Mayo, a Fatu Brown, porque la realidad es que un equipo que ha salido campeón el año pasado de la Copa de la Liga, que es el mismo torneo que se va a disputar por lo menos en el primer semestre de este año, que si bien tiene la Copa Libertadores por en adelante, pero que no se han visto ventas muy grandes para Central, así que yo creo que no era un mercado en el que tenían que salir tanto a buscar tantos jugadores, ¿no? Pero bueno, aún así no quita que para mí no es un buen mercado. Compraste un jugador que la realidad es que puede ser una incógnita. Así que yo no lo voy a dar como un buen mercado. Me parece un mercado bastante regular, tirando un poco mediocre el de Rosario Central.
aunque no lo veo mal porque yo siento que no necesitaban más de lo que han ido a buscar, ¿no? Después seguimos con Godoy Cruz, un mercado similar al de Defensa y Justicia. Se han encargado de traer a Mariano Santiago de Almirante Brown, Martín Pino de Guillermo Brown, Juan Bautista Cejas de Arsenal de Sarandí, Leonel Coira de Boca Juniors, una de las joyas y algo que va a ser bastante tendencia en muchos de los equipos, como van a ir viendo del fútbol argentino, es la contratación de los jóvenes que se van libres de Boca y de River. Leonel Coira, juvenil, que en su momento fue visto por el Real Madrid, obviamente mucha gente le llamaba la atención eso, nunca terminó de debutar en primera, tuvo varios entrenamientos con el plantel de primera de Boca Juniors, no terminó siendo tenido en cuenta. Después está el caso de Franco Petroli, que se termina yendo de Estudiantes de Río Cuarto, algo que termina siendo algo en común, que se vayan muchos pibes de River. Franco Petroli, si bien acá dice que fue de Estudiantes de Río Cuarto, fue porque antes había tenido un paso por River. Jugó bastante tiempo en reserva, terminó siendo el tercer arquero de River. Cuando casi tuvo la chance de su vida, lastimosamente se enfermó de COVID y no pudo jugar aquel superclásico que Leo Díaz terminó jugando. Él era el anterior a Leo Díaz para ser tenido en cuenta. Y bueno, la realidad es que se va a Godoy Cruz, que después de la salida de Russo Rodríguez necesitaba un poco eh, fortalecer el arco, ¿no? Después tenemos a Marcos Montiel, que viene de Nacional de Uruguay. Esto también es algo que vamos a ir viendo porque hay muchos futbolistas de Uruguay que vienen a la Argentina en varios equipos. Después tenemos a Francisco Maurino de Belgrano y a Facundo Butti de All Boys. La verdad es que de Godoy Cruz, siento que es un caso muy parecido al de Defensa y Justicia, porque para mí Godoy Cruz tiene un trabajo en scouting muy bueno. Hay muchos casos que también lo demuestran. Prácticamente todo el equipo de este año son pibes que han ido buscando, como el caso de Hernán López Muñoz, de Tadeo Allende y de muchos otros jugadores que ha tenido este Godoy Cruz, digo, que han hecho que se termine desarrollando y metiendo en la Copa Libertadores, ¿no? También no ha sufrido, yo creo, salidas muy importantes. La de Hernán López Muñoz no se ha terminado de dar, que al principio parecía que se podía dar el traspaso a River. Aparentemente no va a terminar siendo. Y eso es algo positivo para Godoy Cruz, que no se ha tenido que reforzar con jugadores de tanta jerarquía, ¿no? Seguimos con el caso de Argentinos Junior. Tenemos a Nicolás Oroz, que viene de Racing, Leonardo Heredia, que viene de Atlético Tucumano, un jugador que para mí en Atlético nunca terminó de rendir. Después tenemos a Eric Godoy de Belgrano, Sebastián Prieto de Tigre, Fernando Mesa de Palestino, un refuerzo del extranjero, Diego el Ruso Rodríguez de Godoy Cruz, el ruso que para mí tuvo un año bastante irregular en Godoy Cruz, tuvo grandes partidos, sobre todo en su primer año para mí. Para mí este año no ha sido muy positivo de Diego el Ruso Rodríguez, pero bueno, Argentinos Junior termina buscándolo. Y después tenemos por último a Maximiliano Romero, que no tuvo un paso muy bueno de Racing, que es el club que lo termina vendiendo. Y yo siento que Argentinos Junior lo que espera, la parte que espera que se desarrolle de Maximiliano Moreno es la que se dio en Holanda, en el PSV, en donde tuvo un buen paso, en mi opinión, por Europa, ¿no? ¿Cuál fue? Hace dentro de todo bastante años, pero yo siento que aún así yo creo que se le puede dar un poco de esa faceta a Argentinos Junior. Me parece que Argentinos Junior sufrió la salida de Ábalos y yo siento que debería de haber ido a buscar quizás un jugador más de jerarquía. Siento que el Ruso Rodríguez en una posición que necesitaban, para mí no tantos, los termina salvando un poco ahí, pero me parece que el caso de Maximiliano Romero no es el jugador que necesitaba buscar Argentinos Junior, que en mi opinión era un jugador más tipo Ábalos, que es algo que yo siento que va a sufrir el bicho de la paternal de cara a este 2024. Seguimos con Atlético Tucumán. Uno de los casos que, en mi opinión, más jugadores desconocidos, por así decirlo, ha traído. Está el caso de Sergio Ortiz, Nicolás Castro, Gianluca Ferrari, que me parece que vos lo escuchás de nombre y dentro de todos puede ser el que más te suene. Yo creo que termina viniendo básicamente para hacer el reemplazo de Bruno Bianchi. Después tenemos a Mateo Bajamich, de Estudiantes de Río Cuarto, José de Becchi, que para mí, ahora que lo leo bien, me parece que sí es el más destacado, va a terminar siendo seguramente el reemplazante de Agustín Marchiori, que se terminó marchando a Vélez, ya lo veremos después. Un De Becchi que en San Lorenzo ha tenido pocas chances, pero las chances que ha tenido ha cumplido de gran manera, teniendo un Batalla que estaba en su mejor nivel, era complicado
tenerlo a él como titular, pero aún así yo siento que nunca le quedó grande la camiseta de San Lorenzo y ahora en un Atlético que seguramente va a tener muchos más minutos puede terminar de destacarse y quién dice que no, terminar de arribar a fin de año a alguno de los clubes grandes del fútbol argentino. Después tenemos a Tomás Durso de Gimnasia La Plata, Lucas Ambrogio de Argentinos Junior, Néstor Brestenburg de Godoy Cruz, Nicolás Cerveto de Platense, que es un jugador que si bien en Platense no le ha terminado de salir las cosas, en un delantero centro, siento que Atlético también confía en que se vea una etapa similar a la que tuvo en Almagro, donde la realidad es que me acuerdo de que se hablaba de él porque había hecho bastantes goles. Y por último tenemos a Juan Infante que llega desde Platense. El mercado atlético me parece que la única gran necesidad que tenían era cubrir el arco que era por que se había ido Agustín Marchiori, que es un arquero que hizo un gran año con el Deca, y me parece que lo terminan tapando de gran manera con De Becky, y yo siento que fue más que nada una buena oportunidad de mercado que tuvo el conjunto de Cano. Para mí es un mercado que puede llegar a ser bueno, pero habrá que ver un poco de cómo terminan dándose esas, yo creo que apuestas que tiene Atlético, como puede ser el caso de Ferrari, el caso de Tomás Durso, que también no ha terminado de destacar en Gimnasia, pero vamos a ver cómo lo hace en Atlético, o también el caso de Nico Cerveto, que no ha tenido un buen paso por Platense, pero que en el Deca yo siento que puede llegar a tener una buena faceta. Seguimos con el caso de Racing, uno de los, ya lo digo de antemano, que para mí mejor mercado de fichajes ha hecho. ¿Por qué? Porque para mí Racing ha comprado bastante, porque la realidad es que vos ves si ha comprado 7 jugadores. Yo ha comprado, me refiero a todo lo que se refiere a que llega al club. Puede ser compra, cesión, opción de compra, llega libre, todo eso yo lo considero una compra. Y para mí todo lo que Racing ha comprado ha sido de gran calidad y jerarquía. Por ejemplo, el caso de Adrián Martínez, uno de los goleadores del campeonato pasado, con Instituto ha tenido grandes partidos, como el partidazo que hicieron en la Bombonera que terminó ganando Instituto. Santiago Solari de Defensa y Justicia, el hermano de Pablo, el de River. Vamos a ver si en Racing termina de demostrar un poco de si es mejor o no al lado de su hermano, pero ya en defensa se ha cansado de demostrar que es un gran futbolista Santi. Después tenemos a Maximiliano Sala que llega de Palestino, posiblemente quizás el único o el jugador más desconocido de todos los que ha comprado Racing. La realidad es que llega de un fútbol chileno en el que ha rendido bastante. Después tenemos una de mis debilidades del mercado de pases, como es Facundo Cambeses, el arquero de Banfield. Para mí es uno de los mejores arqueros que tenía el fútbol argentino. Y sorprende que Racing haya buscado un arquero teniendo Arias y aparentemente teniéndolo prácticamente para todo el año sin haber rumores de una posible salida del arquero chileno. Después tenemos el caso del central Germán Conti, del que viene del Lokomotiv de Moscú. Yo creo que fue una oportunidad de mercado que Racing aprovechó, al igual que la de Santiago Sosa y Bruno Zuculini. Dos con pasado en River, dos que juegan en prácticamente las mismas posiciones como son el 5. Bruno Zuculini viene de una situación diferente, ya que viene de una dura lesión en River que prácticamente lo marginó de toda la temporada pasada. Y Santi Sosa viene de un Atlanta United en el que no ha terminado de destacarse tanto como para que la gente hable de él y pueda dar el salto a Europa. Por eso yo creo que termina volviendo a Racing para ver si puede encontrar una buena cara, algo que no terminó pasando dentro de todo en River, porque no le dieron para mí tanto tiempo. Pero para mí Santi Sosa me hubiera gustado que sea uno de los jugadores que vuelva a River en este mercado de pases. Terminó yendo a Racing y vamos a ver cómo le va a Santi Sosa. Para mí es un muy buen mercado de Racing, porque todo lo que ha comprado para mí tiene sentido y son buenos jugadores prácticamente todos. Yo del que más desconozco es de Maximiliano Salas, pero quién dice que no puede sorprender y puede ser una de las claves del equipo de Avellaneda. Seguimos con Belgrano de Córdoba. Pasamos de uno de los mejores mercados a otro. Belgrano de Córdoba para mí quizás parecido a lo de Racing, pero en menor medida. Prácticamente todos los fichajes son de gran calidad. Tenemos a González Metiri, otra de mis debilidades del fútbol argentino, que son alejadas de River. Aunque él es el hincha de River, lo confesó después de hacer un gol a Boca con Central Córdoba. La realidad es que desde último paso en Argentinos Juniors muy positivo. Hizo goles importantes, hizo golazos, uno hasta fue nominado a los Puskás. Termina yendo a Belgrano, donde yo siento que es un equipo que le va a ir bien porque
Tengo el presentimiento de que en Belgrano la puede romper González Metilli. Después tenemos uno de las bombas del mercado, aunque era un secreto a voces que Matías Suárez, posiblemente después de su salida para muchos no muy linda de River, iba a recaer en Belgrano. Va a estar siempre el debate de si estuvo bien lo que hizo cuando, entre comillas, abandonó, que es lo que muchos hinchas de Belgrano piensan, cuando abandonó a su equipo cuando más lo necesitaba. Pero yo siento que Matías Suárez ahora tiene la oportunidad de redimirse. Esperemos que no tenga las lesiones que ha sufrido en River y pueda destacarse como uno de los mejores jugadores de fútbol argentino, que es lo que supo ser antes de su paso por River. Después tenemos el caso de Ignacio Chico y Rafael Delgado, dos jugadores del equipo descendido de Colón de Santa Fe. Ignacio Chico fue el arquero. Eh, la verdad es que me parece que son dos fichajes posiblemente necesarios como para terminar alargando el plantel y dándole más opciones al técnico. Y después tenemos el caso de Gonzalo Maffini de Unión y de Facundo Quiñón de Lanús. Facundo Quiñón, que se cerró también hace pocas horas. Para mí Facundo Quiñón puede ser un 5, un volante central que le pueda dar bastante a el equipo de Farré, ¿no? Me parece que es un buen mercado de Belgrano, sobre todo por las contrataciones de Metilli, de Matías Suárez y quizás de Ignacio Chico, el arquero de Colón, porque para mí son contrataciones que antes de cambiar el esquema, una posición en sí, para mí son jugadores que pueden terminar de cambiar el equipo como tal. Matías Suárez puede transformar a Belgrano en otro equipo completamente si se le dan las piernas y si no se lesiona en algún momento del año. Después vamos a seguir con Newell's, que la realidad es que ha terminado el mercado, o sea, no ha terminado el mercado, pero los últimos dos refuerzos son los que lo terminan haciendo un gran mercado al de la lepra. Había empezado con el fichaje de Franco Díaz, que llegaba desde Vélez, que la realidad es que no termina de ser no termina de ser un jugador que ha destacado todavía en el fútbol argentino, así que puede llegar a ser una incógnita. Y después tenemos el caso de Juan Ignacio Ramírez, que para mí no es una incógnita, es un gran jugador, viene del fútbol uruguayo, donde se ha cansado de hacer goles con la camiseta de Nacional, es delantero centro, el Colo le dicen. Y para mí, obviamente que tiene que demostrar en Newell's, pero para mí es un jugador que promete y para mí tiene con qué para darle alegrías a los leprosos. Y por último el caso de Ever Banega, si hablamos de jugadores que no tienen que demostrar prácticamente nada a día de hoy, que ya con su nombre nos damos una idea de cómo juegan y cómo pueden destacar, es el caso de Ever Banega, que viene de Al-Shabaab. Eso quizás es lo que más a los hinchas leprosos más dudas les puede dejar, que viene de una liga que no es competitiva en mi opinión, como es la de Emiratos Árabes. Pero bueno, no quita que ese Bermané es un jugador mundialista, un jugador de selección argentina, un jugador que ha tenido grande paso por muchos de los equipos en los que ha jugado. Así que bueno, también es un gran mérito para Newell's el habérselo robado a Boca, porque la realidad es que hasta, hasta que se lo termina contratando siguió sonando en Boca todo el mercado de pases y hasta parecía que seguramente iba a recaer en el club de la Ribera. Para mí es un buen mercado de pases de Newell's. Quizás buscaría algún defensor más, pero siento que con Juan Ignacio Ramírez, Ever Banega y Franco Díaz es un mercado bastante correcto para el equipo leproso. Seguimos con Barraca Central, esto es un quilombo. Por esto es lo que yo les decía, hemos entrado en una zona en la que van a empezar a haber muchos jugadores. Y yo la realidad no les voy a mentir, de todos los jugadores que ha fichado Barraca Central, que son Sebastián Moyano, Marco Iacobelis, Nicolás de Martini, Agustín Irazoque, Lucas Brochero, Pedro Belurta, Federico Aguirre. Acá está lo que yo les decía antes, 3 jugadores libres que llegan provenientes de Boca Juniors y la mayoría son del equipo que salió campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental Sub-20. Después Marcelo Miño, que viene de Ferro, Rafael Ferrario de Cipolletti, muchos jugadores del ascenso, Bayano García de Defensores Unidos, Manuel Duarte, que viene de México, Daniel Juárez de Unión, Maximiliano Salazar, otro de Boca, Jonathan Candia, quizás el jugador que por nombre que más lo podés ubicar de toda esta lista de jugadores que ha contratado Barraca Central. Después tenés el caso de Santiago Coronel de Morón y Gonzalo Goni de Central Córdoba. La realidad es que he puesto esta foto de Mercado Central porque vos buscás Mercado de Barraca Central Club de Fútbol y te sale esto, Mercado Central Barracas Pescado y Marisco. Así que bueno, no hay mucho que hablar.
Barraca Central, la realidad es que es una incógnita total este mercado de fichajes. Suele pasar mucho en los equipos chicos, entre comillas, o de ascenso, que tienen que comprar muchos jugadores. Veremos el caso de Riestre y de Independiente Rivadavia. Pero me parece que el caso de Barracas es totalmente sorpresivo, porque si bien tenía una buena base ya de jugadores de haber jugado varios años ya en primera, siento que termina comprando muchos jugadores que veremos quién de ellos termina destacando, quién termina saliendo a final de año, entre etcétera, ¿no? Todo lo que se puede dar a medida que vaya avanzando el 2024. Seguimos con Tigre, un mercado también similar al de Defensa y al de Godoy Cruz, mucho pibe, mucho jugador de Boca o de River de la reserva. Tenemos el caso de Gian Nardelli, que viene de Colón, Sánchez Miño de Lanús, Augusto Aguirre de San Martín de San Juan, Seba Sánchez, el 5 de la reserva de River prácticamente durante todo el año. No le han dado chances en primera, para mí es de los jugadores que más se merecía esa chance. Después tenemos el caso de Tomás Galván y de Fabián Lodoño, dos de la misma camada de River, de la reserva. No han terminado de tener muchas chances. En el caso de Londoño, para mí sí ha tenido muchas chances. No ha terminado nunca de demostrar lo que aparentemente mostraba en reserva. Y el caso de Tomás Galván, que tuvo la oportunidad de debutar en aquel clásico de Leo Díaz, pero que nunca terminó de sentarse en River. Después, Gonzalo Maroni, de San Lorenzo, termina recayendo en Tigre. Un Maroni que para mí en San Lorenzo tuvo una buena etapa, después se terminó desinflando. Y en Boca fue un jugador que nunca tampoco terminó de asentarse tanto en el equipo, por eso se terminó dando su salida. Después tenemos el caso de Nicolás Contín, que llega libre a Tigre, Nahuel Genes de Boca Juniors, Pablo Adorno y Matías Tagliamonte de Racing, y Walter Rodríguez que llega libre. Y es un mercado con muchas apuestas de Tigre, mucho jugador joven como Seba Sánchez, como Galván, como Londoño, el caso también de Nahuel Genes, siendo que es un mercado con muchas apuestas por parte de el Matador. Pero bueno, yo le voy a dar una fichita por los tres pibes de River, porque Seba Sánchez, Tomás Galván y Londoño, los tres siento que pueden prometer con la camiseta de Tigre. Seguimos con Platense, uno de los mercados también para mí, que también hay bastantes jugadores, no tanto como el caso de Barracas, es un extremo, pero quizás de los que no ha fichado tantos jugadores de gran calidad o por lo menos conocidos para que el hincha yo creo que simpatice y diga hemos hecho un buen mercado, ¿no? Tenemos la compra de Agustín Quiroga desde Independiente, Juan Pablo Cosani de Deportivo Maipú, Brian Rivero de Defensa y Justicia, Salomón y Obando, en el caso de Salomón un pibe de Boca, los campeones del sub-20, y Obando un jugador que la realidad es que en Boca no ha sido muy querido, la realidad es que se ha ido de hecho de mala manera, pero que no termina de ser un jugador que te suena de cara y sentís que puede llegar a rendir en el Tense, ¿no? En el Calamar. También tenemos el caso de Saborido, que viene de Villan San Carlos, Ian Gómez, que viene de Newell's, Facundo Juárez, que viene de Talleres, al igual que Carlos Villalba, Lisandro Montenegro, el defensor de Newell's, y Maximiliano Urruti, este cerrado hace también pocas horas. Yo siento que Platense no ha hecho un buen mercado. Veremos, obviamente veremos. La realidad es que, por ejemplo, a Brian Rivero no lo conozco. Así que bueno, no quita que alguno de estos llegue y pueda ser crack a fin de año y ayude a Platense a seguir permaneciendo en primera, que es el lugar para mí donde debería estar. Bueno, seguimos con Instituto de Córdoba, que para mí es un mercado similar quizás al de Talleres, al de Platense, pero que para mí tuvo una compra que lo terminó sacando de ese lugar. Tenemos a Ignacio Russo que llega desde Rosario Central, Estefano Moreira que viene de Colón, y acá está la compra de la que hablaba, Silvio Romero vuelve a Instituto desde Fortaleza. Silvio Romero de gran paso, para mí fue un buen paso por Independiente. La realidad es que es un jugador que en Fortaleza también ha destacado, nos ha hecho un gol en Copa Libertadores a River. Y para mí es una muy buena compra y un jugador que promete mucho con la camiseta de Instituto. Después seguimos con Rodrigo Pérez, que viene de Defensor Sporting, otro jugador que viene del fútbol uruguayo, Marcos Peano de Atlético Rafaela, Víctor Cabrera de Tigre, un jugador que pega más que, la realidad es que pega más que el vodka.
Después tenemos a Miguel Brizuela de Vélez, Guido Mainero, uno de los mejores jugadores de Sarmiento de Junín, y Facundo Suárez, que viene del exterior de la América de Cali. Me parece un buen mercado el Instituto de Córdoba, un buen mercado, y yo siento que para ser instituto es un mercado bastante bueno. Y yo siento que para lo que va a pelear Instituto este año es un mercado muy correcto, el del equipo de Córdoba. Seguimos con Sarmiento de Junín. Un equipo que ya yo creo que tiene la licencia de que va a pelear sin duda, yo creo, el descenso este año. Y ha elegido para pelearlo al Sebastián López de River, un jugador que nunca ha tenido chance, la realidad, en el equipo de primera de River. Es defensor, y si bien sonó en su momento para San Martín de Tucumán, terminó cayendo en Sarmiento de Junín para seguir jugando en la primera del fútbol argentino. Después tenemos el caso de Gabriel Godoy de Huracán, acá un combo la verdad bastante piola, Alfredo Amarilla y Pablo Pérez. Alfredo Amarilla, que para mí fue uno de los destacados del Arsenal de Sarandí, que termina descendiendo, junto con Peña Villafore, que jugó solo un primer semestre con Arsenal, y con Sporle, que también veremos a qué club ha recaído. Después tenemos el caso de Pablo Pérez, sorprende que termine yendo a Newell's, digo a Sarmiento, para hacer dupla con Licha López, ¿no? Después tenemos a Juan Cruz Guasone de Estudiantes de La Plata y Jerónimo Portau, el arquero de Temperley. Me parece que es un mercado correcto el de Sarmiento y Junín, parecido a lo que ha hecho Instituto. Yo siento que es un mercado que está bueno para lo que va a pelear Sarmiento de Junín, que como he dicho antes es el descenso. Siento que Alfredo Amarilla es un central que le puede dar seguridad a Sarmiento, y Pablo Pérez es un jugador que yo creo que, si bien a mí no me gusta del todo las actitudes que tiene, es un jugador que se vio que le suma bastante a los grupos en los que juega, ¿no? Me parece un mercado correcto, parecido al caso de Instituto de Córdoba. Me parece un buen mercado el de Sarmiento. Seguimos con Unión de Santa Fe. Unión que ha tenido los regresos de Bruno Pitón y de Mauro Pitón. En este caso el de Bruno Pitón de Newell's y de Mauro de Central Córdoba. También el caso de Valentín Facendini de Boca Juniors, uno de los centrales campeones de la Intercontinental Sub-20 con Boca. Después Lucas Gamba de Liga de Quito, Tiago Cardoso de Peñarol, Miguel Torren, el capitán por tantos años de Argentinos Juniors y el capitán de 1000 batallas que tuvo en su momento Gaby Milito. Después tenemos el caso de Simón Rivero, otro de los pibes de Boca, y Adrián Rocky Balboa, que viene de Defensor Sporting. Me parece un mercado bastante bueno de Unión, que yo creo que no es un mercado justamente para pelear el descenso, porque yo creo que Unión quiere estar un poco más arriba siempre. Y yo siento que es un mercado bastante positivo para afrontar ese desafío, ¿no? Mira, rimo y todo. Para mí las compras de Miguel Torren y de Lucas Gamba, para mí, junto con los hermanos Pitón, son las que más destacan y me parecen bastante correctas para un año que va a ser duro para Unión, pero que no va a tener tanta presión al tener a su rival de toda la vida como es Colón de Santa Fe en la segunda división del fútbol argentino. Para mí es un mercado, voy a decir, dejarlo en regular tirando a positivo el de el Tatengue. Seguimos con Banfield. De antemano lo digo, para mí uno de los peores mercados de pases que hemos tenido por ahora. Solo han conseguido la compra de Bruno Sepúlveda, que viene de Estudiantes de Río Cuarto, y de Luciano Recalde, que la realidad es que no sabemos hasta el día de hoy quién es. No sabemos, o sabemos que viene libre, no sabemos dónde ha jugado por última vez. En el caso de Sepúlveda sabemos que ha jugado en Estudiantes de Río Cuarto y sabemos de su pasado por Barraca Central, donde para mí tuvo un buen pase, un buen paso. Recuerdo un partidazo que tuvo Sarmiento Defensa, donde Gundú hizo 4 goles, creo, y Sepúlveda hizo 3, y un gol que nos hace jugando contra Barracas Central en la cancha de Barracas, ¿no? Me parece que Banfield, un equipo que tuvo uno de los peores equipos en primer semestre, le termina ganando a Boca ese partido y iba último en ese momento. Siento que debería de haberse reforzado con mucho más futbolistas, obviamente que hay tiempo todavía, pero no me parece que sea un mercado para destacar el de Banfield, ¿no? El del taladro. Siento que tienen que salir al mercado urgente a buscar más futbolistas que le puedan dar más seguridad a la gente de que su equipo no va a pelear el descenso este año. Pero si se dan cuenta y como van a ver en el video, todos los equipos que han peleado el descenso el año pasado, la mayoría se han reforzado por lo menos con muchos futbolistas. No sabemos si con mucha calidad, pero con muchos.
Y en el caso de Banfield, para mí no tiene ni muchos futbolistas ni tiene buenos dentro de todos futbolistas. Sepúlveda me parece que es un jugador que puede llegar a cumplir en Banfield, pero Luciano Recalde la realidad es que no sabemos. Para mí es del peor, lo voy a decir ya, es el peor mercado de pases del fútbol argentino por lo que se está dando por ahora, ¿no? Después, Gimnasia de La Plata, otro de los clubes que más ha peleado el descenso el año pasado, de hecho estuvo a un partido de terminar descendiendo, y ves, te das cuenta que ha comprado jugadores y de hecho ha comprado bastantes jugadores, ha comprado bastantes jugadores que tienen jerarquía y que te van a ayudar a pelear más. Es como un caso parecido al de Unión, porque Gimnasia yo creo que con estos futbolistas no busca pelear el descenso y salvarse, sino busca estar un poco más arriba y pelear algo más. Tenemos a Gustavo Canto, que viene de Central Córdoba, Julián Kadijevich, que viene de Comunicaciones, Marcos Ledesma, el arquero, que viene de Platense, y Franco Trojansky, que viene de Unión. Para mí son las dos compras más destacadas del conjunto de La Plata. El caso de Franco Trojansky, de un gran paso por Unión, goles importantes, goles por ejemplo a Boca, buenos partidos que ha jugado contra River. Y Marcos Ledesma, que no ha tenido un buen paso por Platense, pero no ha tenido un buen paso por Defensa y Justicia, donde aún así fue campeón de la Copa Sudamericana. Él no era el titular, era el suplente por atrás de Unzaín. Y en Platense ha terminado destacándose como el arquero titular. Y vamos a ver cómo lo hace en Gimnasia. Después tenemos el caso de Cristian Colman, que viene de Universidad Católica, David Salazar, que viene de Talleres, Jonah Rodríguez, que viene de Nacional, otro uruguayo, Juan Pintado, también otro uruguayo que viene de Defensor Sporting, Federico Milo, el último refuerzo por ahora que viene de Sport Boys de Perú. Me parece que es un mercado un poco peor que el de Unión de Santa Fe, pero que muy parecido a la realidad, pero que no quita que es un mercado para mí que le puede dar un poco de tranquilidad a la gente de Gimnasia. Yo siento que si terminan cuidando a los pibes que lo terminaron salvando el año pasado y le sumas a estos futbolistas, puede ser un plantel bastante lindo de ver. Y vamos a esperar a que el Lobo, que es uno de los grandes, en mi opinión, de los grandes en el grupo de chicos de la Liga Profesional, que no termine de sufrir tanto la gente del Lobo. Seguimos con Central Córdoba, otro de los mercados en los que hay miles de jugadores, un mercado muy similar al de Barraca Central. Tenemos el caso de Lautaro Montoya, Estudiante de Casero, Fernando Torrent, que viene de Defensores de Belgrano, Matías Godoy de Estudiantes de La Plata, Pablo Minizales de Argentinos Junior, Agustín Díaz, que viene de Agropecuario, Santiago Laquidain, que viene de Aldo Civi, Federico Angüesa, que viene de Sarmiento de Junín, Manuel García también viene de ahí, Harrison Mancilla, que viene de Gimnasia de La Plata, un jugador que en Gimnasia no ha tenido un buen paso, la realidad, del colombiano. Después el caso de Walter Montoya, quizás el jugador que más renombre tiene en este mercado de pases, viene de Rosario Central, un paso no muy bueno, pero es un jugador que ha tenido recorrido en Europa y que puede sumar al equipo de Santiago del Estero. También tenemos a Franco Cáceres, que viene de Nueva Chicago, Kevin Velázquez, que viene de Deportivo Morón, Thiago Nus, que viene de Argentinos Juniors, de la reserva, que la realidad es que no ha tenido minutos, Rodrigo Atencio, que viene de Independiente, y Leonardo Marchi, que viene del Aogiostas, seguramente el equipo más random que vamos a tener en todo el análisis, que es de la segunda división de Grecia. A ver, Central Córdoba es un equipo que sin duda para mí va a pelear el descenso en este año. Yo siento que es un mercado que no puedo del todo criticar porque es parecido al de Barracas. No conozco a prácticamente ninguno de los futbolistas que he nombrado. Me suena un poco Thiago Nunes por la pinta y Walter Montoya obviamente, pero la realidad es que los demás no me terminan de sonar. Me espero cualquier cosa del Central Córdoba este año y yo le voy a dar a este mercado de paso, es un 5, digamos, le daría un 5, un mercado normal, porque la realidad es que no conozco a los jugadores y tampoco sé lo que pueden afrontar, cómo pueden afrontar la liga, ¿no? Seguimos con Independiente, para mí, junto con Racing, junto con el caso de Talleres, junto con varios equipos, es uno de los mejores mercados de pase y sorprende por la situación que tiene Independiente y que ha tenido en los últimos años. Para mí, ha contratado grandes futbolistas y en prácticamente todos los casos son para mí jugadores que van a terminar destacándose en el equipo de Tevez. Tenemos a Gabriel Ávaros, la figura de Argentinos Juniors desde hace rato, goles importantes, goles en Copa Libertadores, goles para pelear títulos importantes, grandes goles, un jugador que la realidad es que
ha demostrado mucho ya en el fútbol argentino, que viene de Argentinos Juniors. Después tenemos a Adrián Sporle, que viene de Arsenal. Este es el otro futbolista al que yo indicaba recién al decir que para mí los mejores de Arsenal fueron Amarilla, Sporle y Felipe Peña Viafore. En el partido que jugamos con River, que River perdió en el Monumental, uno de los pocos partidos que River perdió el año pasado en el Monumental, para mí Sporle hizo un gran partido. Después tenemos a Alex Luna, que viene de Atlético de Rafaela, posiblemente el jugador más desconocido, es una apuesta por parte de Tevez que llega desde el ascenso. Después tenemos a Maestro Puch de Atlético Tucumán, que llega a préstamo. Maestro Puch, no nos olvidemos que fue un jugador que tuvo recorrido en la sub-20 de Mascherano, que quizás lo ves con el diario lunes y no te dice nada porque por lo que está haciendo por ahora Mascherano como DT, pero que es un jugador que, si bien en los últimos tiempos se ha desinflado, a principios del año pasado y a finales del 2022 era uno de los grandes futbolistas del Atlético Tucumán que peleó el campeonato, goles importantes, un gol a Sarmiento de Junín que el Atlético ganó 1-0 y seguía en la punta, me acuerdo, y minutos que la verdad es que se le dieron en su momento poco cuando estaba a buen nivel y cuando se le dieron los minutos no terminó de destacar tanto. Vamos a ver cómo lo hace en el rojo, yo tengo bastante esperanza en el pibe tucumano. Después tenemos a Johnny Quiñones, que viene de Aucas, viene de jugar la Copa Libertadores y destacarse en varios partidos, inclusive el partido que jugó ante Boca Juniors. Me parece que puede prometer, es un perfil quizás parecido al de Carbonero, un poco más alto. Después tenemos por último el caso de Gabriel Neves, que viene de Sao Paulo, un 5 que, si bien yo creo que algunos hinchas de River no recordarán, estuvo muy cerca de arribar a River en el 2020, cuando le habíamos ganado a Nacional de Uruguay 6-2 en el global, en la vuelta del partido. Y Gabriel Neves fue uno de los más destacados de aquel año en Nacional y aparentemente era una de las debilidades de Gallardo. Y no terminó llegando a River por muy poquitos detalles, creo que uno de ellos fue por su nacionalidad, que no dejaba el cupo de extranjero que en ese momento River tenía ocupado, ¿no? Me parece un gran mercado de Independiente. Yo siento que todos los jugadores le van a sumar al equipo de Tevez. ¿Y quién dice que no podamos ver Independiente peleando alguno de los títulos del fútbol argentino este año? Que para mí va a ser así, sin ningún tipo de dudas. Para mí es un muy buen mercado del rojo. Seguimos con Vélez. Un mercado para mí correcto, el del equipo de Liniers. Pocas contrataciones, pero para mí las tres son positivas y muy buenas. Tenemos el caso de Manuel Mamana, que llega libre de River. Hay que decir que si bien vos ves un poco el último paso de Mamana en River, la realidad es que no te da mucho, no te alienta mucho, no te da mucho aliento. Yo siento que los hinchas de Vélez se tienen que fijar en aquel Mamana que en su vuelta al fútbol argentino supo ser para mí el mejor central del fútbol argentino. El gol, yo creo que aquel momento del gol a San Lorenzo, del principio y final, o sea, el final de la temporada 2022 y el principio de la 2023, ahí Mamana era de los mejores defensores de la liga profesional y se terminó desinflando a raíz de las lesiones. Después tenemos el caso de Matías Pellegrini, uno de los titulares de Estudiantes, termina recayendo en Vélez, donde para mí puede sumar muchos minutos y puede sumar muchas alegrías en el pueblo fortinero. Y por último el caso de Tomás Marchiori, un arquerazo de Atlético Tucumán. La realidad es que ha destacado mucho en el conjunto tucumano y me parece que es una buena oportunidad que tiene para destacarse, y quién dice que no, terminar saliendo a Europa. Para mí es un mercado bueno el de Vélez, no lo digo muy bueno porque para mí debería tener un poco más de fichajes, un poco más de traspasos. Yo siento que con 3 jugadores quizás no le alcanza para ir a pelear por todos los frentes. Seguimos con Huracán, un caso similar quizás al de Vélez, un equipo que ha peleado por algunos momentos el descenso, en algunos otros momentos ha peleado por un buen lugar en la liga. Yo siento que aún así se ha reforzado también de buena manera en algunas secciones de la cancha, como es el arco con Hernán Galíndez, que para mí es una de las bombas del mercado de pases, que si bien vos lo ves a nivel clubes y no te termina de destacar tanto, es un jugador que no hay que olvidar que ha jugado una Copa del Mundo con el Ecuador y ha sido el arquero de uno de los mejores ciclos que ha tenido esta selección en los últimos años. También tenemos el caso de Hernán de la Fuente, que viene de Atlético Tucumán, de no haber tenido tanto, bueno, no haber destacado tanto en el DECA. Y por último tenemos el caso de Guillermo Burdizo, que viene de la Universidad Católica, donde tampoco ha mostrado mucho, pero que no deja de ser un jugador que
ha jugado en selección argentina, que ha jugado a gran nivel en varios clubes grandes del fútbol argentino como puede ser Boca, y eso no termina de ser una apuesta de Huracán, que vamos a ver cómo le va. Me parece que es un mercado un poco peor que el de Vélez, porque para mí el único fichaje acá muy positivo es el de Hernán Galíndez. Me parece que Burdizo puede terminar siendo un clavo para la dirigencia y para la gente de Huracán, porque yo creo que va a ser un jugador que va a expedir muchos minutos y quizás no termine siendo de los mejores centrales del club, ¿no? Pero bueno, seguimos con Riestra y ya llegamos a los recién ascendidos. Riestra, que como es obvio, al igual que Independiente Rivadavia, que es el próximo club al que veremos, es un equipo al que se ha reforzado con muchos futbolistas. Prácticamente para mí con lo que ha conseguido. Tenemos el caso de Enzo Avaro, de Sportivo Belgrano, Jonathan Herrera, el jugador seguramente más conocido de todos los que voy a nombrar. Llega desde Ferro, es el máximo goleador de la historia de Riestra, yo creo que por eso se lo termina contratando. Un jugador que ha tenido pasos por San Lorenzo, ha tenido pasos por Central Córdoba, por Rosario Central, y la realidad es que es un jugador que para mí puede sumarle bastante a el club Riestra, el recién ascendido. Después está Nicolás Venegas, que viene de Defensores de Belgrano, Guillermo Ferreira, que viene de Belgrano de Córdoba, José Méndez, que viene de Racing de Córdoba, Maximiliano Rodríguez, que viene de Barraca Central, Nahuel Manganelli, que viene de Gimnasia de La Plata, Pablo Monge, que viene de La Ferrere, Nicolás Caro Torres, que viene de Chacarita, Nico Sansotre, que viene de San Martín de Tucumán, William Machado, que viene de Ferro, Delfor Minervino, que viene de Central Córdoba, Gabriel Cañete, que viene de Los Andes, y Joaquín Varela, que llega libre. Me parece que es muy importante esto, de que Riestra se haya curtido y se haya formado con varios jugadores de la primera división del fútbol argentino, y también con varios jugadores del ascenso. Ojalá, la realidad es que desconozco mucho de los jugadores muchos de los jugadores que han comprado, prácticamente de todos, pero ojalá hayan buscado un poco de los jugadores que no han destacado en primera, pero que tienen talento, y de los grandes jugadores que tienen el ascenso para darles una oportunidad, ¿no? Sí, lo conozco a Nicolás Sansotre porque jugó en San Martín de Tucumán. Me parece que tuvo un buen paso por el conjunto tucumano, y veremos cómo y cuándo le suma a el club recién ascendido Riestra, que con estos jugadores aspira a poder pelear el descenso y terminar quedándose en primera. Y por último, el último club que vamos a analizar es Independiente Rivadavia. Tenemos muchas compras, pero en este caso para mí hay más jugadores conocidos que en el caso de su, por así decirlo, principal competidor, que es Riestra. Tenemos a Antonio Napolitano, que viene de Gimnasia, el Chino Monjor, que viene de San Martín de San Juan, Rufino Lucero, que viene de Aldo Civi, Emiliano Saliadarre, que viene de la Reserva de Racing, Tomás Palacios, que viene de Talleres, Federico Castro, que viene de Palestino, Manuel Vázquez, que viene de Almirante Brown, Gonzalo Marinelli, que viene de Tigre, Emanuel Mas, el jugador con pasado en Boca y en la selección argentina, que recae en Independiente Rivadavia. Esto es bastante sorpresa. Termina viniendo de Colón. Después tenemos el caso de Gastón Gil Romero, que viene de Guaraní. Guarda que eso es importante. Por ejemplo, los casos de Palestino y Guaraní, dos jugadores que vengan del exterior a un club recién ascendido, eso sorprende. Después está el caso de Tobías Ochenga, de Belgrano de Córdoba. Bruno Bianchi, el central de Atlético Tucumán, el que supo ser capitán en la mejor época que tuvo el conjunto de Cano. Mauricio Asenjo, que viene de Agropecuario, y Fran Maidana, que viene de Gimnasia de Jujuy. Me parece un mercado muy positivo el de Independiente de Rivadavia. Conozco varios futbolistas, a diferencia del de Riestra, así que puedo decir que para mí es un buen mercado de Independiente de Rivadavia, que a priori, al ser el primer ascendido, debería tener de base un mejor equipo que Riestra. Obviamente esto no significa nada de lo que se pueda dar a final de año, pero me parece que con De Paoli a Independiente de Rivadavia, para mí, si no es que a Riestra lo ayudan tanto los árbitros como puede llegar a parecer, yo siento que le va a ir bastante mejor que su principal competidor por la lucha del descenso, que es Riestra, ¿no? Pero bueno, ese ha sido, gente, el análisis que he preparado acerca del mercado de pases de todos los equipos del fútbol argentino. Espero que les haya gustado. No sé si lo habrán visto completo, porque la realidad es que es una locura todo lo que hemos hablado. Pero bueno,
¿Qué más decir? Esperen más videos antes del que empiece el campeonato de la liga, en este caso la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Van a tener videos seguramente el último campeonato superclásico que hubo en el torneo de verano, que ganó River con un gol de Rafael Santos Borges, el único spoiler que les voy a dar por ahora. Y también vamos a tener la predicción mañana de cómo yo creo que va a salir el campeonato y la Copa de la Liga. Y por último vamos a tener las famosas previa y predicción, el regreso de previa y predicción eh, al canal, ¿no? Vamos a tener la previa el día jueves, seguramente será subido antes de que empiecen los partidos. Y después, obviamente, en la próxima fecha tendremos el video analizando cuántos resultados clave, cuántos no, etc. Pero bueno, gente, nos vemos. Muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Y chao.